Listo, entonces aquí está, vamos a dedicarnos a todos los triángulos, entonces empecemos. Entonces, hablemos un poquito de historia. Siempre ustedes ya saben que a mí me gusta hablar mucho de la parte histórica, la matemática, para que ustedes se den cuenta de la importancia que tiene cualquier tema que veamos en matemática, geometría o estadística. Entonces, en la parte de geometría, como el tema son los triángulos, miren cómo lo utilizaban antes los egipcios sin ni siquiera saber lo que estaban haciendo. Dice, en el antiguo Egipto, más o menos en el 6000 antes de Cristo, cada año el río Nilo inundaba las tierras desapareciendo los límites que separaban las parcelas. ¿Qué es una parcela? Una parcela es una extensión de tierra eh, que le pertenecía a alguien, ¿cierto? Entonces, para esto ellos utilizaban formas de poder diferenciar la parcela que le pertenecía a uno y al otro, ¿ya? Pero el río Nilo se llenaba y obviamente esas parcelas y esos límites desaparecían, se perdían. Entonces, los sumos sacerdotes de Egipto, que eran las personas de más confianza del faraón, eh, y que se encargaban de la parte, digamos que gubernamental de Egipto, esos terrenos tenían formas irregulares. Entonces, ¿ellos qué hacían? Cogían el terreno y lo dividían en ¿qué? ¿Qué figuras geométricas logran percibir aquí? Triángulos, ¿cierto? Entonces, ellos tomaban esas figuras irregulares y las dividían en puros triángulos. ¿Listo? Para dividir esas parcelas. Este método, tiempo después, se le llamó método de triangulación. ¿Sí? Y es un método que aún se utiliza. Incluso, cualquier polígono, cualquier figura geométrica que usted dibuje, todas se pueden dividir en triángulos. Todas. Un cuadrado, por ejemplo, si usted divide un cuadrado en dos partes que formen triángulos, ¿cuántos triángulos se formarán? Dos, ¿cierto? Que es simplemente tomar el cuadrado y dividirlo en diagonal, ¿sí o no? Y así mismo pasa con los demás. Un pentágono, por ejemplo, un pentágono, ¿cuántos triángulos podrá dibujarse? A ver, analicémoslo. Dibujemos un pentágono irregular porque no tengo forma de hacerlo regular. ¿Cómo así regular? O sea, sus lados distintos, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿no? Lo vimos en los polígonos. Bueno, listo. Entonces ahí va uno. Vamos a dibujar un pentágono. ¿Cuántos lados llevo ahí? Tres. ¿Y un pentágono cuántos lados tiene? Pentágono, pentágono. ¿Cuántos tiene? 5. Cinco. Listo, bueno, ahí hice un pentágono irregular, ojo, lo advertí para que no me van a decir que ese pentágono está feo. Sí está feo, pero es un pentágono irregular, porque tiene ¿qué? Cinco lados, no importa, es un pentágono irregular. ¿Listo? Bueno, ahora sí analicemos, ¿en cuántos triángulos lo puedo dividir? Miremos, si trazo esta diagonal, ¿cuánto llevo ahí? Uno. Y si trazo esta otra, tres. ¿Listo? Entonces, un cuadrado o una figura de cuatro lados, porque puede ser un rectángulo también, un rombo, un trapecio. Las figuras de cuatro lados las puedo dividir en dos y siempre se me van a formar ¿cuántos triángulos? Dos. En un pentágono, que es una figura de cinco lados, se van a formar tres. Y si sigo avanzando, ¿cuántas crees que se van a formar en una figura de seis lados? Miren cómo van avanzando, ¿no? De cuatro lados se dibujaron dos triángulos. De cinco lados se dibujaron tres triángulos. Aumentó uno, ¿cierto? Y de seis lados, cuatro triángulos. Y así, sin necesidad de dibujarlo, ya podemos saberlo. ¿Ven? O sea que una figura de siete lados, ¿cuántos triángulos puedo dibujar? Cinco. Si ven la característica, ¿no? Le voy restando como dos. De nueve, ¿cuántos triángulos? Siete. Exacto. A nueve lados le quito dos y me queda siete. Y esa es la cantidad de triángulos que puedo dibujar. ¿Listo? Ese método es conocido como método de triangulación. Y se utiliza, por ejemplo, para encontrar las diagonales de un polígono, que ya hablamos de eso, ¿no? Bueno. Entonces, este método de triangulación lo usaban en la antigüedad los egipcios para hacer las divisiones de los terrenos
cuando el río Nilo inundaba pues las tierras y ya se perdían los límites. Entonces volvían y dividían el terreno por triángulos. ¿Listo? Y actualmente el uso de los triángulos es tan importante que para construir las bases de un edificio o de cualquier estructura que lleve una altura, se utilizan como base siempre los triángulos, ¿sí? Observen, y quiero que observen cuando de pronto pasen por la eléctrica, ¿sí? Observen que las estructuras todas vienen con varillas o parte metálica diagonales que si ustedes lo analizan forman ¿qué? Triángulos, ¿cierto? Por ejemplo, miren esta que está aquí en la imagen, es una, ¿cómo? Eh, no, son triángulos. Entonces, por ejemplo, esto que está aquí es una de esas torres eléctricas, pero vista desde abajo, ¿no? Y esas torres eléctricas, miren cómo van ubicadas las varillas, ¿sí ven? ¿Se están formando qué? Puros triángulos, ¿sí o no? Los triángulos son tan importantes en la construcción de estas estructuras porque ayudan a soportar mejor el peso, ¿sí? Incluso la Torre Eiffel, ¿cómo viene? Ancha abajo y empieza a hacerse un poco más angosta la parte de arriba. Todo ese peso de la parte de arriba de la Torre Eiffel, ¿qué lo soporta? El triángulo que va en la base, ¿sí ven? Las pirámides. ¿Por qué las pirámides son tan firmes y a pesar de que han pasado tantos siglos, tantos años, sigue en pie? Porque tiene forma ¿qué? Triangular. ¿Listo? ¿Qué otra característica podemos encontrar con los triángulos que nos sirvan? Lo que crean. Si no tienen ninguna, no importa, no hay problema. Ya les he dado ejemplos de que el triángulo se utiliza mucho en las estructuras, en las construcciones. ¿En qué otra parte pueden utilizarse los triángulos como para que me sirva de gran uso en la actualidad? Difícil, ¿cierto? Porque es lo que más observamos, ¿sí? Por ejemplo, detrás de esa columna que ustedes observan de pronto aquí o en sus casas, detrás de esas columnas, hay primero, ustedes han visto cómo construyen, ¿no? Colocan unas varillas alrededor y empiezan a atravesarles alambres. ¿Qué forman los alambres? Triángulos. ¿Listo? Entonces, ese es el gran uso que tienen los triángulos en la actualidad. Pero no es construir triángulo por triángulo. Ay, sí, hagamos un triángulo y esto nos va a apoyar. No. Los triángulos pueden ser distintos, ¿sí? Dependiendo de sus características. Si todos sus lados son iguales, si todos sus lados son diferentes, si solamente dos lados son iguales. El ángulo de los triángulos, si son más de 90, si son 90, si son menos de 90. Entonces también depende de eso. Entonces no solamente es hacer, bueno, el que conozca los triángulos puede construir, no. Obviamente necesita conocer pues cómo funcionan las demás construcciones, pero en cuanto a geometría, necesita conocer los tipos de triángulos que existen y por qué uno me sirve más que otro. En este caso, los que más se usan en la actualidad son unos triángulos que se llaman unos triángulos que tienen los lados congruentes. ¿Se acuerdan que les dije qué significaba congruente en geometría? Que les dije que grabaran esa palabra. ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba en geometría la palabra congruente? ¿No? ¿No se acuerdan? Por favor, grábensela. Congruente significa igualdad. Si a usted le dicen que dos segmentos son congruentes, le están diciendo en otras palabras que dos segmentos son ¿qué? Iguales. Si a usted le dicen que dos ángulos son congruentes, le están diciendo que los dos ángulos son iguales. Y si a usted le dicen que dos lados de un triángulo son congruentes, le están diciendo que los dos lados son iguales. ¿No? Entonces, los triángulos más usados en la parte de la construcción son esos triángulos que tienen los tres lados congruentes. O sea, los tres lados ¿qué? Iguales. Correcto. Muy bien. ¿Listo? Y no solamente los lados, sino también los ¿qué? También los ángulos. Exactamente. ¿Listo? Entonces, por favor, tengan en cuenta esa palabrita porque la van a seguir escuchando no solamente ahorita, sino todo el tiempo que vean geometría.
Ok, listo. Entonces, congruente, háganlo así, congruente y lo hacen con una nubecita en la parte de arriba, lo pintan, lo colorean, le hacen corazones. En fin. ¿Listo? Bueno. Miren. Miren, en Bogotá, los que de pronto conocen Bogotá, hay una estructura que es un cinedomo, o sea, dentro hay una sala de cine, ¿cierto? Pero su estructura externa es forma de domo. ¿Qué es un domo? ¿Se han visto la película de Los Simpsons, no? Que los encierran en un domo. Exacto, como una esfera, una semiesfera que los cubre la parte de arriba, ¿sí? Observa la figura aquí. Mírala, ¿sí la ven? Eso es la forma que tiene el Cinema Loca de Bogotá. Y si observan por ahí, ¿qué se logra percibir? Triángulos. ¿Ven? ¿Qué más características tienen esos triángulos? Así sí. ¿Qué características tienen esos triángulos? Que Profe, todos, ¿tiene la misma medida? exacto, que todos sus lados tienen la misma medida. O sea que sus lados son congruentes. A estos triángulos se les denomina triángulos equiláteros. Ya ustedes llegaron a ver esto en el pasado, yo sé que sí, pero igual se lo repito. ¿Listo? Entonces, los triángulos equiláteros lo que hacen aquí es darle un mayor soporte y estructura al domo. ¿Ya? Que no se vaya a caer, que soporte de pronto un movimiento telúrico, o sea, denominados temblores, ¿ya? Y eh, diferentes fuerzas naturales que puedan de pronto dañar una estructura. No solamente los temblores dañan estructuras. ¿Qué otra cosa puede dañar la estructura? Una tormenta. ¿Sí o no? Un deslizamiento. ¿Ya? Diferentes cosas que pueden perjudicar la vida del ser humano naturalmente, ¿no? Son cosas de la naturaleza, o sea, que ocurren sí o sí. Bueno. Cuando vimos los polígonos, yo les había dicho que los polígonos se nombraban según el número de lados que tuvieran. Nosotros sabemos que se llama triángulo, ¿por qué? Porque es un polígono de ¿cuántos lados? Correcto, Relado. sencillo. Es el polígono más simple que pueda existir. ¿Se acuerdan que les expliqué por qué no se pueden dibujar polígonos de dos lados, no? Yo les expliqué eso. Lo pueden ver en un video. ¿Ya? Los polígonos más simples que existen son los triángulos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tiene tres lados, tiene tres vértices y tiene tres ángulos. Ángulo. ¿Y cómo se nombran? ¿Cómo nombra un triángulo? Con este símbolo que ustedes ven aquí. ¿Listo? Este de aquí, ¿no se ve? Este se ve. Bueno. Es un cuadradito pequeño. Es un cuadradito pequeño. ¿Sí? Un pequeño Un cuadradito. triángulo pequeño. Exacto, un triángulo pequeñito. Ese triángulo pequeñito se escribe antes de las letras que forman los vértices. ¿Sí? Miren este triángulo que está acá. ¿Cómo se llaman los vértices? MNP o PMN. ¿Sí? Ojo, no se lee así, se lee al contrario. NPM o MNP. Siempre se lee de derecha a izquierda. Siempre. NPM o MNP o PMN. ¿Listo? En este caso le pusieron MNP. ¿Ok? ¿Y cómo se lee? Esa figurita me ayuda a leer Triángulo. triángulo. Triángulo y simplemente diría el nombre de las tres letras. Ya. Si los vértices del triángulo es ABC, ¿cómo se diría? Triángulo. ¿Triángulo qué? ABC. ABC. ¿Listo? No importan las letras.
Bueno, ahora sí hablemos de la clasificación. A ver, los que están aquí en alternancia saben que como hoy tocaba geometría, y yo les dije una vez, cuando toque geometría, siempre carguen los elementos geométricos. Lápiz, regla, compás, transportador, los vayamos a usar o no. ¿Listo? Solamente por el hecho, sí, solamente por el hecho de que es la clase de geometría, debemos traerlos y debemos usarlos. Los que están en casa tienen esa ventaja de que pueden levantarse un momentico e ir a buscarlo. Busquen por favor regla y compás. Solamente que primero explicaré entonces la clasificación de triángulos y después vamos a hacer una construcción de triángulos. Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, según la medida de los lados, los triángulos pueden tener tres nombres: equilátero, isósceles o escaleno. ¿Cuándo es equilátero? Cuando los tres lados miden igual, o sea, son congruentes. ¿Listo? Si observan que en el triángulo se ven unas marcas, ¿sí lo observan? Exactamente. Esas marcas en geometría me ayuda a determinar, aquí, me ayuda a determinar si cuando dos figuras o dos elementos son congruentes. En este caso, los lados son iguales, por lo tanto, las marcas van a ir en los tres lados. ¿Sí? Miren ¿por qué se utilizan las marcas? Porque en este triángulo tengo medidas. ¿Ustedes ven medidas? No, ¿cierto que no? Las marcas me ayudan a decir sin las medidas que el triángulo tiene los tres lados ¿qué? Congruentes. ¿Listo? Y cuando los tres lados son congruentes, el triángulo se llama equilátero. ¿Listo? Segundo tipo de triángulo, denominado isósceles. ¿En cuántos lados están las marcas? En dos. Dos. Exactamente. ¿Qué significa eso? Que solamente dos lados son congruentes. O sea que el tercero es completamente distinto a los otros dos. Y el último, denominado escaleno, ¿cuántas marcas ven en los lados? Ninguno. ¿Qué significa? Que Que no los tres son lados son, los tres distintos. lados son distintos. Muy bien, los tres lados son distintos. ¿O no son? No son congruentes. Muy bien. ¿Listo? Entonces aquí está. Equilátero, isósceles y escaleno. ¿Cuándo es equilátero? Cuando sus tres partes son iguales. Correcto. ¿Cuándo es escaleno? Cuando sus dos partes son iguales. Correcto, lo dije en desorden para ver si me han captado. Los triángulos escalenos no tienen ningún lado igual, o sea, los tres son distintos. Y el que tiene los dos lados iguales, ¿cómo se llama? Equilátero. Solo dos lados iguales. Detrás no soy el PF, profe. Se llama isósceles. No te recuestes. Se llama isósceles, ¿listo? Entonces, por favor, tener presente estos nombres: equilátero, isósceles y escaleno. Si yo les digo, dibújenme un triángulo equilátero, ¿usted qué va a hacer? Va a dibujar un triángulo con los tres lados iguales. Si yo le digo, Iguales. dibújeme un triángulo isósceles, va a ser un triángulo con dos lados iguales. Y si le digo, dibújeme un triángulo escaleno, va a ser un triángulo con los tres lados distintos. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a aprender a dibujar esos triángulos. ¿Listo? Entonces, escriban allí, construcción de un triángulo equilátero. Construcción de un triángulo equilátero. ¿Listo? Entonces, primer paso, punta metálica en uno de los lados, desde donde quiera, ¿no? También. Y la punta del lápiz en el otro. Hacen girar el compás y obtienen esto. ¿Listo? Muy bien.
Exactamente. Ujú. A ver, yo veo a alguien en casa que me enseñe cómo le quedó ese primer trazo. Por Pero ejemplo, ahí casi no se me va a tocar replicarlo. eh, listo. No, no importa, pero ahí veo que sí tienes el segmento y estás haciendo el sí muy bien. ¿Quién más lo hiciste? ¿Quién más lo hizo? A ver, yo veo. Laura también lo tiene allí. Ujú. Eso. Lo hiciste pequeño, Laura, ¿no? Bueno, está bien. ¿Listo? Eso, Nicole, muy bien. Por ahí vi el de Esteban. Nicolás, a ver, Sergio ya lo hizo, muy bien. Listo. Bueno, chicos, ahora el tercer paso es el siguiente. Cambien de posición. Donde tenía la punta metálica, ahora va a poner el lápiz. Y donde tenía el lápiz, ponga la punta metálica. Exactamente, van a hacer el mismo proceso, pero al contrario. Es decir, que les quede así. ¿Listo? ¿Están compartiendo? Sí, esos compases son, no son tan firmes en la... ¿Sabes qué debes hacer para que ponga firme? Apretarle ese tornillo que tiene ahí arriba. Sino que es difícil porque necesita algo especial. No, el de arriba. No, con eso no me puede. ¿Listo? ¿Ya tiene ese segundo círculo? Sí, profe. Listo. Listo. Si observen que cuando dibujan el segundo círculo, si observan que los dos círculos se cortan o se cruzan arriba y abajo aquí. ¿Sí observan? Parece un diagrama de Venn, ¿cierto? Cuando veamos los conjuntos. Exactamente. Entonces, miren, yo, por ejemplo, voy a hacer un punto, voy a dibujar un puntico aquí, justo en este cruce de la parte de arriba. ¿Sí? Dibujo un punto justo aquí en la parte de arriba. Y con la regla voy a unirlo de esta manera. Exacto, listo. Entonces, cuando yo haga el punto en la parte de arriba, Sergio, ya lo puedes hacer, el punto en la parte de arriba, uno con la regla estas líneas. Hasta que me quede un ¿qué? Un triángulo, ¿listo? Cuando tengan el triángulo, por favor repíntenlo con lapicero para que puedan borrar todo lo que hicieron con el compás. ¿Ok? Sí, cuando tengan el triángulo construido, lo pueden... Ah, ¿sí ven? En mi caso no me dejó. No me dejó. Cuando tengan el triángulo construido, lo repintan con lapicero para que puedan borrar los círculos que hizo inicialmente con el compás. No, se supone que esta herramienta me permite... Se supone que esta herramienta me permite dibujar el polígono, en este caso el triángulo. Entonces recuerden, repinten su triángulo con lapicero y borran los círculos que hicieron inicialmente. ¿Listo? Entonces de esta manera hemos construido un triángulo equilátero en 4 pasos. Paso número 1, dibujar una línea. ¿Sí? Siempre. Paso número 2, dibujar un círculo o un medio círculo ubicando el compás con la punta metálica en un lado y la punta de lápiz en el otro. Paso número 3, cambio la posición. ¿Sí? Es decir, hago lo contrario con el compás. Donde estaba la punta metálica hago el lápiz y donde estaba el lápiz hago la punta metálica y trazo otro círculo u otro arco. ¿Sí? Al trazar el siguiente círculo se me van a cruzar en 2 puntos. Voy a ubicarme en el de arriba, por ejemplo, porque también lo puedo hacer con el de abajo, no pasa nada. Entonces, al poner el punto en la parte superior, trazo las 3 líneas y me forma el triángulo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo comprobamos que es un triángulo equilátero? Midiendo con la regla los 3 lados. Si los 3 lados le mide lo mismo,
su dibujo es correcto. Si le da un lado diferente, es porque de pronto el compás se movió o algo así. ¿Listo? Bueno, este es equilátero. Vamos con el siguiente. Construcción de un triángulo isósceles. Pónganlo allí. Ajá. Construcción de un triángulo isósceles. Construcción de un triángulo isósceles. Isósceles. Isósceles se escribe I-S-O-S-C-E-L-E-S. ¿Listo? Los pasos. Lo mismo, el compás. ¿Listo? Para el isósceles se utilizan pasos similares que el equilátero. Pero vamos a mirar en qué se diferencian. Miren. Por ejemplo, vamos a dibujar otra línea de cualquier tamaño sobre nuestro cuaderno o nuestra hoja de papel donde estemos dibujando el triángulo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, mire, esta vez voy a hacer mi línea diagonal. Van a ver que sirve de cualquier manera, ¿listo? Ya hice mi línea horizontal, esta vez la voy a hacer diagonal. ¿Ok? ¿Listo? Paso número 1, dibujar una línea cualquiera. No, yo la hice así porque lo quiero hacer así. Usted la hace como quiera. Si quiere, vuelve y la hace horizontal o la hace vertical o no sé cómo la quieras hacer. ¿Vale? Listo. Bueno. Listo. Aquí es donde empieza lo similar. Para el equilátero nosotros colocamos la punta metálica en un lado de la línea y el lápiz en el otro lado de la línea. Me está incomodando. En este caso vamos a poner la punta metálica en un lado de la línea. Vamos a ponerla aquí, por ejemplo. ¿Sí? La punta metálica aquí. Pero la punta del lápiz se va a pasar. ¿Sí? ¿Cómo así? Por ejemplo, miren. Explico. La punta metálica la voy a poner aquí, ¿cierto? Y la punta del lápiz, del compás, se me va a pasar a la línea. O sea, va a quedar por aquí. ¿Sí? No tiene que ser 1 centímetro, puede ser un poquito más o bastante, lo que quiera. ¿Listo? El caso es que la punta del lápiz debe quedar por fuera de la línea. ¿Listo? La punta metálica debe quedar por fuera de la línea. O también, si lo prefiere, puede quedar antes de la línea. Lo que usted quiera. Puede quedar después o puede quedar antes. Lo importante es que es para el isósceles, la punta del lápiz esta vez no va a quedar en el otro lado de la línea. ¿Listo? Bueno, por ahora vamos a dejarla después. ¿Listo? Entonces, ahora sí voy a abrir mi compás, ya lo abrieron, lo ubicaron y trazo mi primer círculo. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí ven que el círculo me quedó por fuera de la línea? ¿Listo? Bueno, no vayan a cerrar el compás cuando hagan... ¿Cómo, Emily? Que es el medio círculo o un círculo entero. El círculo que te dio no debe quedar así por fuera de la línea. ¿Sí te dio así? No, pero yo digo, entonces es un círculo entero. Ajá. Por acá atrás. Okay.
¿Listo? Bueno, el caso es que el círculo debe quedarme por fuera de la línea. ¿Listo? No, cuando hagan ese primer círculo no vayan a cerrar el compás. Porque deben darle la vuelta y hacer lo contrario. O sea, van a colocar la punta metálica aquí en el otro lado donde no lo había puesto. Y exactamente. Y otra vez vuelve y se sale lo mismo que se salió la primera vez, lo mismo. ¿Ah? Pues yo me voy a hacer 1 centímetro. Listo, el lápiz sigue por fuera. Listo, lo mismo que salió la primera vez. ¿Sí? Si la primera vez lo dejó por fuera 1 centímetro, entonces en el otro lado también tiene que ser 1 centímetro. ¿Listo? Y eso le va a quedar así. ¿Listo? Así les va a quedar. Miren que a la línea no la toca ningún círculo, ¿sí están viendo? A la línea no la toca ningún círculo. Y observen que pasó lo mismo que pasó en el anterior triángulo. Acá arriba, se nota el cruce de los dos círculos, ¿sí lo ven? Ahí van a dibujar el punto. ¿Listo? Y cuando dibujen ese punto, con la regla, desde cada punta de la línea inicial va a dibujar el triángulo. Exacto, pero antes de borrar los círculos, deben primero repintarlo con lapicero para que por favor no se les vaya a borrar. ¿Ok? Niños, y aquí he construido un triángulo isósceles. ¿Cómo compruebo que es isósceles? ¿Cuántos lados me deben medir igual? 2. Entonces, para que comprueben que su triángulo isósceles lo hizo correctamente, debe medir los lados y 2 de ellos deben ser iguales. El otro sí puede ser diferente. Profe, me quedó bien. Listo, a ver, yo veo cómo les quedó ese triángulo isósceles. A ver, alguien que me enseñe pantalla, a ver, yo. Profe. Yo veo, Manuel. Eso. Comprueben que sí es isósceles, ¿no? Solamente ustedes pueden comprobarlo y que es isósceles, ¿no? Eso, muy bien. Muy bien, Juan. Juan José. Juan José no es. ¿Sí, Juan José? No, profe, sino No. que inicié sesión y todavía no tuve tiempo para cambiarme el nombre. Ay, dale. Yo iba a decir, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo así? Es mi cuenta de Google. Tengo un infiltrado. Juan Diego. Juan Diego. Listo, muy bien. Eso, Laura. Muy bien. ¿Listo? Niños, ahora ya pueden, después de que lo repinten con lapicero, ya pueden borrar los círculos, ¿no? Eso. Bueno. Listo, nos queda un triángulo. El escaleno. Característica del escaleno. Los 3 lados son diferentes. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un triángulo con 3 lados diferentes. La técnica es la misma. Entonces iniciemos con una línea de cualquier medida, la que ustedes quieran. Vamos a hacer una línea cualquiera sobre nuestra hoja de papel o sobre nuestro cuaderno. Sí, también, del tamaño que ustedes quieran.
El otro título es Construcción de un triángulo escaleno. Construcción de un triángulo escaleno. Listo, entonces, trazamos nuestra primera línea. Sí, escaleno. ¿Listo? Ahora vamos a abrir el compás y vamos a ubicar la punta metálica en uno de los lados. Yo la voy a ubicar aquí. Y la punta del lápiz debe salir. O sea, vamos a empezar como empezamos el isósceles. ¿Listo? Vamos a poner la punta metálica en un lado de la línea y la punta del lápiz debe quedarme por fuera de la línea. Otra vez en cualquier medida después. ¿Listo? Lo cual les va a quedar así. ¿Listo? Es la línea, ubico la punta metálica en ese punto, el lápiz por fuera, trazo el círculo y les va a quedar de esta manera. ¿Ah? ¿Listo? Cuando hagan este círculo, vuelven y cambian de posición. ¿Sí? Es decir, la punta metálica la voy a colocar ya en el otro lado. O sea, aquí. ¿Listo? Pero la punta del lápiz la vamos a poner por dentro de la línea. Ajá, exactamente. La segunda circunferencia la vamos a trazar, colocando la punta metálica en el otro lado que no la habíamos puesto, ¿sí? Y la punta del lápiz la vamos a colocar por dentro de la línea, es decir, sobre la línea. ¿Listo? Y trazamos el círculo. Ese segundo círculo nos debe quedar más pequeño que el primero. ¿Listos? Bueno, luego, ¿qué hacíamos? Mirábamos dónde se cruzaban los círculos, ubicamos un punto en la parte de arriba, ¿sí lo ven? Y con la regla vamos a unir el punto que acabamos de hacer con los puntos de los lados de nuestra línea inicial. ¿Cuáles son los puntos iniciales de la línea? Este de acá y este de acá. ¿Listo? Niños, con ustedes un triángulo escaleno. ¿Cómo comprobamos que es escaleno? Midiendo los tres lados, y los tres lados deben tener diferente medida. A ver, yo veo. Ajá, eso, ahí se nota que es escaleno, muy bien. Ajá, muy bien, Laura. ¿Quién más hizo el escaleno? A ver, Esteban. ¿Cuál es?
¿Estás haciendo el segundo círculo? ¿Ya hizo el primero? ¿Ya hizo el primero? ¿Y el segundo? Bueno, para el segundo, entonces, pon la punta metálica del compás en el otro lado de la línea donde no lo colocaste al inicio. ¿Listo? Y pon la punta del lápiz dentro de la línea. O sea, más pequeño que la línea. Ajá, exacto. Y trazas el círculo. ¿Listo? ¿Te quedó más pequeño que el que hiciste? Ahora sí. Pon el punto arriba donde se cruzó los círculos y une con la regla. ¿Listo? A ver, ubicas en el punto donde se cruza la circunferencia y con la regla vas a unir ese punto con los dos extremos de la línea que hice inicialmente. ¿Cuáles son los extremos? Donde ubicó el compás. Las dos veces. Y allá salís el escaleno. ¿Listo? Ya lo hice. Listo, chicos. Esa es la técnica para construir triángulo equilátero, isósceles y escaleno con regla y compás. ¿Ok? Entonces los que no lo lograron hacer aquí en clase pueden practicarlo en casa con el compás que ustedes tienen. ¿Listo? Y ya vimos entonces que, por favor, entonces prestamos atención. Ya dejamos a un ladito el compás, el lápiz, ya practicamos un momentico. Ahorita sigamos con la parte teórica que nos falta. Listo, entonces repasemos nuevamente. Un triángulo que tiene los tres lados iguales se llama equilátero. Muy bien. ¿Que tiene dos lados iguales? ¿Y tres lados distintos? Listo. Esa es la clasificación de los triángulos según sus medidas de los lados. Resulta que los triángulos también se clasifican según lo que midan los ángulos. Y son estos tres. ¿Sí? Ya no nos vamos a fijar en los lados, sino que nos vamos a fijar en los ángulos. ¿Listo? Si ustedes observan un triángulo que los tres ángulos son menores de 90, o sea, son cerraditos, son agudos. Acuérdense que los triángulos menores de 90 son agudos. Si los tres son agudos, se llama acutángulo. Se llama acutángulo. Acutángulo. Cuando los tres ángulos son agudos, o sea, miden menos de 90. Si ustedes observan un triángulo donde uno de los ángulos mide exactamente 90, es decir, forma un ángulo recto, acuérdense que el ángulo recto es como una L. Si ustedes observan un triángulo con una L en uno de sus extremos, en uno de sus puntos, se llama rectángulo. Triángulo rectángulo. Y si ustedes observan en un triángulo que tiene un ángulo mayor a 90, es decir, más abierto, forma un ángulo obtuso. Acuérdense que un ángulo mayor a 90 se llama obtuso. Y si un triángulo tiene un ángulo obtuso, se llama obtusángulo. Nombres enredados, ¿sí o no? A ver, si un triángulo tiene los tres ángulos menores de 90, o sea, cerraditos, ¿sí? Se llaman acutángulo. Si tiene un ángulo en forma de L, o sea, de ángulo recto, se llama rectángulo. Y si tiene un ángulo que sobrepase los 90, es decir, esté abierto, se llama obtusángulo. Obtusángulo, repasen, eso no es un trabalenguas. Obtusángulo. Obtusángulo. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos 6 formas de llamar un triángulo. Según sus lados, equilátero, isósceles y escaleno. Según sus ángulos, acutángulo, rectángulo y obtusángulo. ¿Listo? Bueno, chicos.
Entonces, esta clase solamente nos vamos a quedar con esto, con la parte teórica. No hay compromiso. Escriban en su cuaderno. No hay compromiso en geometría para la próxima semana. No me vayan a resolver ninguna actividad. Si yo el próximo el próximo miércoles, reviso el correo y veo que está resuelta la actividad 1 de geometría, le pongo 1. Así esté bien, así esté correcta. ¿Por qué? Punto número 1, las guías se elaboran según el docente lo vaya indicando. Punto número 2, se elabora lo que el docente le vaya indicando. Punto número 3, se entrega cuando el docente lo indique. ¿Listo? Entonces, escriban por favor en su cuaderno. No hay compromiso en geometría. Y como no vimos estadística hoy, tampoco hay compromiso en estadística. ¿Listo? Lo único que tienen conmigo esta semana es la tarea de matemáticas que dejé el lunes. Nada más. ¿Listo?